Caperucita Roja, por los hermanos Grimm. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza, o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: «Ven, Caperucita, aquí tengo unas flores, un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita, que está enfermita y débil, y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino camina tranquila y con cuidado. No te apartes de la ruta, no vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio, no olvides decirle buenos días. Ah, y no andes curioseando por todo el aposento». «No te preocupes, haré bien todo», dijo Caperucita, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a 1 kilómetro de su casa, y no más había entrado Caperucita en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. «Buenos días, Caperucita», dijo el lobo. «Buenos días, amable lobo». «¿A dónde vas tan temprano, Caperucita?» «A casa de mi abuelita». «¿Y qué llevas en esa canasta?» «Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita, enferma, va a tener algo bueno para fortalecerse». «¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita?» «Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles, al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto», contestó inocentemente Caperucita. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: «Qué criatura tan tierna, qué buen bocadito, y será más sabroso que esa viejita, así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente». Entonces acompañó a Caperucita un pequeño tramo del camino, y luego le dijo: «Mira, Caperucita, qué lindas flores se ven por allá. ¿Por qué no vas y recoges algunas? Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas». Caperucita levantó sus ojos, y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles, y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: «Supongo que podría llevarle otras de estas flores frescas a mi abuelita, y que le encantarán. Además, aún es muy temprano, y no habrá problema si me atraso un poquito. Siempre llegaré a buena hora». Y así, ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Cuando cortaba una, veía otra más bonita, y otra y otra. Sin darse cuenta, se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita, y tocó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó la abuelita. «Caperucita», contestó el lobo. «Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor». «Mueve la cerradura y abre tú», gritó la abuelita. «Estoy muy débil y no me puedo levantar». El lobo movió la cerradura, abrió la puerta, y sin decir una palabra más, se fue directo a donde se encontraba la abuelita, y de un bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Caperucita se había quedado colectando flores, y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita, y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta, y al entrar a la casa sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma: «Oh Dios, qué incómoda me siento hoy, y otras veces que me ha gustado tanto estar con la abuelita». Entonces gritó: «Buenos días», pero no hubo respuesta. Así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara, y con una apariencia muy extraña. «Oh, abuelita», dijo, «qué orejas tan grandes que tienes». «Es para oírte mejor, mi niña», fue la respuesta. «Pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes que tienes?» «Son para verte mejor, querida». «Pero, abuelita, ¿qué brazos tan grandes que tienes?» «Para abrazarte mejor». «¿Y qué boca tan grande que tienes?» «Para comerte mejor».
y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita. Entonces el lobo decidió hacer una siesta, y se volvió a tirar en la cama, y una vez dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó: «Como ronca esa viejita, voy a ver si necesita alguna ayuda». Entonces ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama, vio al lobo allí tirado. «Así que te encuentro aquí, viejo pecador», dijo él. «Hacía tiempo que te buscaba». Y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar, tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho 2 cortes, vio brillar una gorrita roja. Entonces hizo 2 cortes más y la pequeña Caperucita salió rapidísimo gritando: «¡Qué asustada que estuve! ¡Qué oscuro que está ahí adentro del lobo!». Y enseguida salió también la abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente, Caperucita trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo, y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las 3 personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita y se reanimó. Pero Caperucita solamente pensó: «Mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer». También se dice que otra vez que Caperucita llevaba pasteles a la abuelita, otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino. Al llegar, le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y que la había saludado con «buenos días», pero con una mirada tan sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de seguro que se la hubiera tragado. «Bueno», dijo la abuelita, «cerraremos bien la puerta de modo que no pueda ingresar». Luego, al cabo de un rato, llegó el lobo y tocó a la puerta, y gritó: «Abre, abuelita, que soy Caperucita y te traigo unos pasteles». Pero ellas callaron y no abrieron la puerta. Así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que Caperucita regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad. Pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa había una gran olla, así que le dijo a la niña: «Mira, Caperucita, ayer hice algunas ricas salsas, por lo que trae con agua la cubeta en las que las cociné, la olla que está afuera». Y llenaron la gran olla a su máximo, agregando deliciosos condimentos, y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo, y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor, y caminó hasta llegar a la orilla del techo, y estiró tanto su cabeza que resbaló y cayó de bruces exactamente al centro de la olla hirviente, ahogándose y cocinándose inmediatamente. Y Caperucita retornó segura a su casa y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño. Fin de Caperucita Roja. El sastrecillo valiente. Cierta mañana de verano estaba un sastrecillo trabajando junto a su mesa, a la orilla de la ventana, y se sentía con tan buen espíritu que cosía a lo más que podía. En eso pasó por allí una señora campesina, anunciando en voz alta: «Buenas mermeladas, deliciosas mermeladas, baratas, a muy buen precio, llévelas». Eso alertó complacidamente los oídos del sastre, y asomando su delicada cabeza por la ventana gritó: «¡Hey, buena señora! Suba acá y saldrá de toda su mercancía». La mujer subió los 3 pisos hasta el taller del sastre, y éste la hizo desempacar todas sus jarras. Él las inspeccionó una a una, las levantaba y las acercaba a su nariz hasta que por fin expresó: «Me parece que las mermeladas están muy buenas, así que por favor deme 200 gramos». «Estimada señora, y si fuera un cuarto de kilo estaría bien». La dama, que esperaba tener una buena venta, le entregó lo que pidió, pero salió toda enojada y murmurando, por haber creído que realmente iba a venderle todas.
Y el sastrecillo contento gritó: «Ahora Dios bendiga la mermelada para mi satisfacción y me dé salud y fortaleza». Y fue y sacó el pan de la canasta, cortó una pieza en dos partes y colocó la mermelada a todo lo largo. «De ninguna manera, que esto estará amargo», se dijo, «pero primero terminaré este abrigo antes de darle un mordisco». Puso el pan con la mermelada hacia arriba, cerca de él, y siguió cociendo, y en su alegría hacía más grandes y más grandes las puntadas. Mientras tanto, el aroma de la dulce mermelada ascendía por la pared, hasta donde había gran cantidad de moscas, y éstas fueron atraídas, y cayeron en puños sobre ella. «Hola, ¿quién las invitó?», dijo el sastrecillo, y espantó a las moscas. Las moscas, que no entendían aquel lenguaje, no se fueron lejos, sino que regresaron y cada vez con más compañía. El sastrecillo por fin perdió la paciencia y tomó un trozo de tela de la caja que tenía debajo de la mesa, diciendo: «Esperen, y verán lo que sucede», y dio un solo golpe con la tela, sin misericordia sobre ellas. Cuando terminó el golpe, miró y contó que no había menos de 7, bien muertas y patas para arriba. «¿Has visto un tipo semejante?», se dijo, y no dejaba de admirarse de su proeza. «Todo el pueblo deberá saber esto». Y el sastrecillo se hizo para él mismo una cinta, la bordó con grandes letras que decían 7 de un golpe, y se la ciñó al pecho. «Pero, ¿cómo que solo el pueblo?», continuó diciendo. «Todo el mundo entero debe saberlo», y su corazón oscilaba de contento como la cola de un corderito. Ya con su cinta ceñida al pecho decidió ir delante hacia el mundo, porque pensó que su taller era demasiado pequeño para su valor. Antes de salir, miró en la habitación para ver si había algo que pudiera llevarse consigo. Sin embargo, no encontró nada, excepto un viejo queso que puso en su bolso. Enfrente de la puerta de salida observó un pequeño pájaro enredado entre unas ramas, y quedó el pájaro acompañando al queso en el bolso. Tomó la calle con optimismo, y se marchó corriendo y saltando, sin sentir ninguna fatiga. El camino lo llevó hasta la cumbre de una montaña, y allí encontró a un poderoso gigante que miraba a su alrededor, sentado muy confortablemente. El sastrecillo se acercó braviamente y le habló diciendo: «Buen día, camarada. Así que estás ahí sentado, viendo tranquilamente el ancho mundo. Yo exactamente en camino a recorrerlo, y deseo probar mi suerte. ¿Te gustaría acompañarme?». El gigante contempló desdeñosamente al sastre, y dijo: «¿Tú, monigote? ¿Tú, criatura miserable?». «¿De veras?», contestó el sastrecillo, y desabotonando su chaqueta le mostró al gigante su cinta. «Ahí puedes ver la clase de hombre que soy». El gigante leyó 7 de un golpe, y pensó que se trataba de gigantes que había matado, por lo que comenzó a sentir un poco de respeto por el pequeño individuo, pero antes que nada deseaba probarlo primero, y tomó una piedra en su mano y la oprimió de tal manera que hasta salió agua de ella. «Haz algo semejante», dijo el gigante, «si es que tienes tal fuerza». «¿Eso es todo?», dijo el sastre. «Eso es un juego de niños para mí». Y metió su mano en el bolso y sacó el pedazo de queso, y lo presionó en su mano hasta que salió abundante líquido de él. «¿Ves?», dijo el sastre, «estuve mejor que tú». El gigante no sabía qué decir, y no podía creer lo que hizo aquel pequeñín. Entonces el gigante tomó una piedra y la lanzó tan alto que fue difícil seguirla con la vista. «Ahora, hombrecito, haz algo semejante». «Buen tiro», dijo el sastre. Sin embargo, después de todo la piedra cayó al suelo. «Yo tiraré ahora una que nunca caerá de nuevo». Y metió de nuevo la mano en su bolso, tomó al pájaro y lo lanzó al aire. El pájaro, encantado con su libertad, levantó vuelo y se fue lejos sin volver jamás. «¿Qué te pareció, compañero?», preguntó el sastre. «Ciertamente que puedes lanzar», dijo el gigante, «pero ahora veamos si eres capaz de cargar algo con propiedad». Y llevó al sastrecillo a un grueso roble que estaba caído en el suelo, y le dijo: «Si eres suficientemente fuerte, ayúdame a sacar este árbol del bosque». «Claro», dijo el hombrecito, «echa el tronco en tus hombros, y yo levantaré las ramas y ramitas. Después de todo, es la parte más compleja». El gigante se echó el tronco al hombro, pero el sastre se sentó en una rama, y el gigante, que no podía voltear la cabeza, tuvo que cargar todo el camino con el árbol completo, y el sastrecillo atrás, según el convenio. Él iba bien feliz y contento, silbando la canción «Tres marineros partieron del puerto», como si cargar el árbol fuera en verdad un juego de niños. El gigante, después de haber soportado la parte dura del traslado, ya no aguantaba más y gritó: «¡Cuidado, que tendré que bajar el árbol!». El sastre rápidamente se lanzó al suelo,
Agarró al árbol con sus dos manos como si lo hubiera estado cargando todo el camino y dijo al gigante: «Tú, que tienes un gran cuerpo y no puedes cargar con el árbol». Siguieron juntos el camino, y cuando pasaban por un árbol de cerezas, el gigante tomó y dobló unas ramas altas y le dijo al sastre que las sostuviera mientras cortaba algunos frutos de los más maduros, y lo convidó a comer. Pero el sastrecillo era demasiado débil para sostener por sí solo la rama doblada, y cuando el gigante soltó sus manos, la rama regresó a su posición, lanzando al sastre por los aires. Cuando cayó al suelo, sin maltrato alguno, le dijo el gigante: «¿Cómo es eso? ¿No tienes fuerza suficiente para mantener la rama doblada?». «No, no es falta de fuerza», replicó el sastrecillo. «¿Crees que eso sería algo para un hombre que aplastó a 7 de un golpe? Yo salté por encima del árbol porque había unos cazadores disparando hacia abajo allá en la espesura. Salta tú, como yo lo hice, si es que puedes hacerlo». El gigante hizo el intento, pero no pudo pasar encima del árbol, y más bien quedó enredado en las ramas. Así que en esto, también, el sastre mantuvo la ventaja. El gigante dijo: «Si eres tan valiente, ven conmigo a nuestra caverna y pasa la noche con nosotros». El sastrecillo aceptó y lo siguió. Cuando entraron a la cueva, estaban otros gigantes sentados a la orilla del fuego, y cada uno de ellos tenía un cordero asado en sus manos, y lo comían. El sastrecillo miró alrededor y pensó: «Hay mucho más espacio aquí que en mi taller». El gigante le mostró una cama para que durmiera allí. La cama, sin embargo, era demasiado grande para el sastrecillo, por lo que no la usó, sino que se acomodó en una esquina. Cuando llegó la medianoche y el gigante pensó que el sastrecillo había entrado en sueño profundo, se levantó, tomó una gran barra de hierro y de un solo golpe partió la cama en dos. Creyó que le había dado a aquel saltamonte su golpe final. Temprano al amanecer, los gigantes se dirigieron al bosque y ya habían olvidado el sastrecillo, cuando de pronto él caminó alegremente y con firmeza hacia ellos. Los gigantes quedaron espantados y temerosos de él. «Los golpeará y dejará muertos». Corrieron lo más rápido que pudieron. Siguió entonces el sastrecillo su camino según su propósito. Después de caminar un largo trecho, llegó al jardín de un palacio real, y como se sentía cansado, se recostó en el zacate y se durmió. Mientras dormía, la gente llegó y lo inspeccionó por todos lados, y leyeron su cinta que decía 7 de un golpe. «Ah», dijeron ellos, «¿qué hará aquí este guerrero en tiempos de paz? Debe ser un poderoso señor». Entonces fueron a contarle al rey, y le comentaron que si se presentara una guerra, este hombre sería muy útil y valioso, y por ningún motivo debería dejársele partir. Le pareció bien la idea al rey, y envió a uno de sus cortesanos a donde estaba el sastrecillo para ofrecerle empleo en el servicio militar en cuanto despertare. El enviado permaneció junto al sastre, y esperó hasta que él estiró los brazos y abrió sus ojos. Le habló de la propuesta. «Oh, si es por esa razón que he venido aquí», respondió el sastre. «Estoy listo para entrar al servicio del rey». Y fue recibido con honores, y una habitación especial le fue asignada. Pero los soldados no se sentían bien con él, y su deseo era más bien que estuviera a 1000 kilómetros de distancia. «¿Cuál será el final de todo esto?», se preguntaban entre ellos. «Si combatimos contra él y le da por dar golpes, 7 de nosotros caeríamos en cada oportunidad y ninguno podría mantenerse contra él». Al fin llegaron a una decisión. Fueron todos en grupo donde el rey y le anunciaron sus renuncias. «No estamos preparados», dijeron, «para estar con un hombre que mata a 7 de un golpe». El rey se entristeció que por la causa de un hombre tuviera que perder a tan fieles soldados, y deseaba que ojalá nunca hubiera puesto los ojos en el sastre, y que lo mejor sería deshacerse de él, pero no se aventuró a despedirlo, temiendo que podría rebelarse y matar a toda su gente, y se colocara él mismo en su trono real. Lo pensó por mucho tiempo, y al fin llegó a una determinación. Envió un mensaje al sastrecillo para ser informado de que como él era un gran guerrero, tenía una solicitud para él. En un bosque de su país vivían 2 gigantes que causaban gran desasosiego con sus robos, asesinatos, maltratos e incendios, y nadie podía acercárseles sin poner en serio riesgo su propia vida. Si el sastre conquistaba y mataba a estos 2 gigantes, le entregaría a su única hija como esposa y la mitad de su reino como dote, y además 100 caballeros podrán ir con él para ayudarle en la misión. «Eso sin duda será una gran cosa para un hombre como yo», pensó el sastrecillo. «A nadie le ofrecen una bella princesa
y la mitad de un reino cada día de la vida. Oh, sí, claro, contestó al rey. Pronto domaré a esos gigantes, y no necesito la ayuda de esa caballería para hacerlo, porque aquel que de un golpe termina con 7 no tiene por qué temerle a solo 2. El sastrecillo fue adelante, y los 100 caballeros le seguían. Cuando llegó a los límites de la floresta, le dijo a sus seguidores: «Quédense aquí esperando, yo solito terminaré pronto con los gigantes». Y se internó en la floresta, mirando a izquierda y a derecha. Al cabo de un rato encontró a los gigantes. Estaban durmiendo bajo un árbol y roncaban de tal manera que las ramas subían y bajaban. El sastrecillo, sin perder tiempo, llenó 2 bolsos con piedras y con ellas subió al árbol, encima de los gigantes, donde estaba a media altura. Bajó un poco por una rama para quedar exactamente arriba de los gigantes, y entonces dejó caer una piedra y otra más sobre el pecho de uno de los gigantes. Por un rato el gigante no reaccionaba, pero al fin despertó. Empujó a su compañero y dijo: «¿Por qué me estás golpeando?». «Seguro que estás soñando», contestó el otro. «No te estoy golpeando». Y de nuevo se pusieron a dormir. Y entonces el sastrecillo tiró una piedra sobre el segundo. «¿Qué significa todo esto?», gritó. «¿Por qué me estás tirando cosas?». «Yo no te estoy tirando cosas», contestó el primero refunfuñando. Discutieron por un rato, pero como estaban cansados, se olvidaron del asunto y regresaron a sus sueños. El sastrecillo inició su juego de nuevo. Tomó la piedra más grande y la tiró con todas sus fuerzas sobre el pecho del primero. «Eso sí que está malo», gritó él, y se levantó como un hombre loco y empujó a su compañero contra el árbol hasta hacerlo oscilar. El otro le pagó entonces con la misma moneda, y se envolvieron en tal violencia que arrancaban a los árboles y les quebraban las ramas, y se golpearon uno al otro por tan largo rato que al fin ambos cayeron muertos al suelo al mismo tiempo. Entonces el sastrecillo bajó de un solo brinco. «Qué buena suerte», se dijo, «que no maltrataron el árbol en el que me encontraba sentado. Si no hubiera tenido que saltar a otro como una ardilla. Pero para eso nosotros los sastres somos ágiles». Sacó él su espada y le dio un par de estocadas a cada uno de los 2 gigantes en el pecho y caminó donde estaban los caballeros y dijo: «El trabajo está concluido. He dado a ambos el golpe final, aunque fue un trabajo muy duro». En su desesperación dañaron árboles y se defendieron con ellos, pero todo eso no tiene sentido cuando se enfrentan a un hombre como yo, que mata 7 de un golpe. «¿Pero no está usted herido?», preguntó un caballero. «No se preocupe en absoluto por eso», contestó el sastre. «Ellos no tocaron ni siquiera un pelo de mi cabeza». Los caballeros no podían creerle e ingresaron a la floresta, donde encontraron a los gigantes muertos e inundados con su sangre y gran cantidad de árboles yaciendo en el suelo. El sastrecillo pidió al rey su recompensa, pero éste, arrepentido de su promesa, buscó de nuevo ver cómo se deshacía del héroe. «Antes de que puedas recibir a mi hija y la mitad de mi reino», le dijo, «debes realizar antes una hazaña heroica más. En la floresta anda un unicornio que hace mucho daño y debes capturarlo». «Le temo mucho menos a un unicornio que a 2 gigantes. 7 de un golpe es mi clase de acción». Tomó una cuerda y un hacha y se encaminó al bosque, y de nuevo le pidió a los que lo acompañaban que esperaran fuera, y se internó en la floresta. Tuvo que buscar por largo rato. De pronto apareció el unicornio, que corrió directo hacia el sastre, con su cuerno en posición de ataque, como si le hubieran escupido sobre su cuerno sin más ceremonia. «Suave, suave, no debes hacerlo así tan rápido», dijo él, y se mantuvo estático y esperó a que el animal estuviera más cerca. Entonces de un ágil brinco subió al árbol. El unicornio corrió hacia el árbol con toda su fuerza y chocó su cuerno contra el árbol a tanta velocidad que se clavó profundamente y no pudo sacarlo de allí. En consecuencia, quedó pegado al árbol. «Ya tengo al pajarito», dijo el sastre, y bajó al frente del árbol. Puso la soga alrededor del cuello del unicornio y con el hacha cortó el cuerno del unicornio. Una vez todo listo, tomó a la bestia y se la llevó ante el rey. El rey no quería aún cumplir su promesa y le hizo una tercera demanda. Antes de la boda, el sastre debería capturar para él a un jabalí salvaje que hace grandes estragos en el bosque, y dijo que los cazadores pueden proveerle de la ayuda necesaria. «Lo haré», dijo el sastre, «eso es juego de niños». Como de costumbre, él no se llevó a los cazadores a lo interno del bosque, y ellos se complacieron de que fuera así, ya que el jabalí salvaje en muchas ocasiones los había recibido de tal manera que no mentirían en decir
que gustosamente lo esperarían afuera. Cuando el jabalí percibió al sastre, corrió hacia él con su boca espumando, mostrando sus filosos colmillos, y estuvo cerca de tirarlo al suelo, pero el ágil héroe corrió hacia una capilla que había ahí cerca, y de un salto entró por una ventana y salió por otra. Entró por la puerta el jabalí a perseguirlo, pero el sastre, dando la vuelta por fuera, cerró la puerta detrás de él, y la furiosa bestia, que era demasiado grande para salir por una ventana, quedó atrapado. El sastrecillo llamó a los cazadores para que vieran al prisionero con sus propios ojos. El héroe, sin embargo, fue donde el rey, quien estaba ahora, le gustara o no, obligado a cumplir lo prometido, dándole a su hija y la mitad del reino. Si el rey hubiera sabido que al que tenía al frente suyo, en vez de un héroe guerrero, no era más que un sastre, se habría enfurecido muchísimo más. La boda se llevó a cabo con gran magnificencia y regocijo, y además de un sastre, un rey fue hecho. Algún tiempo después, la joven reina oyó a su marido que hablaba en sueños y decía: «Muchacho, termina ese traje y arregla los pantalones, si no te golpearé las orejas con la regla de medir». Así, ella descubrió de qué nivel social provenía el joven monarca, y a la mañana siguiente fue a contarle aquello a su padre, y rogó que le ayudara a deshacerse de su marido, que no era más que un humilde sastre. El rey la confortó y le dijo: «Deja la puerta de la habitación abierta esta noche, y mis sirvientes estarán afuera, y cuando él se haya dormido, ellos entrarán, lo amarrarán y lo pondrán en una nave que lo llevará por todo el ancho mundo». La mujer se satisfizo con eso, pero un escudero del rey, que había escuchado todo, y que apreciaba mucho al joven soberano, fue a informarle del complot. «Pondré mi parte en este negocio», dijo el sastrecillo. En la noche se fue a la cama con su esposa a la hora usual, y cuando ella pensó que ya estaba bien dormido, ella se levantó, abrió la puerta y se acostó de nuevo. El sastrecillo, que se hacía el dormido, comenzó a gritar en voz bien alta: «Muchacho, termina ese traje y arregla los pantalones, si no te golpearé las orejas con la regla de medir. Ya maté a 7 de un golpe, maté a 2 gigantes, traje a un unicornio y capturé un jabalí salvaje, y no temo a esos que están afuera de mi dormitorio». Cuando esos hombres oyeron al sastre hablando así, se les sobrecogió un gran miedo, y corrieron como si un cazador les persiguiera, y nadie más se atrevió nunca a aventurarse en contra de él. Así, el sastrecillo fue rey y se mantuvo firme hasta el fin de sus días. Fin del sastrecillo valiente. El rey rana. Hace muchos años, cuando el desear aún le ayudaba a uno, vivía un rey cuyas hijas eran tan buenas doncellas, pero la más joven era tan bondadosa que el mismo sol, que la ha visto tanto, se detenía cada vez que iluminaba su camino. Cerca del castillo del rey había una inmensa y oscura selva, y bajo un viejo árbol de lima había un pozo. Y cuando el día estaba muy caliente, la hija menor del rey iba a la selva a sentarse junto a la fresca fuente, y cuando se aburría, tomaba una bola de oro y la tiraba alto para capturarla. Y esta bola era su juguete favorito. Pero sucedió que en una ocasión la bola no llegó a las manos que la esperaban, sino que cayó al suelo y rodó hasta caer en el pozo. La hija del rey la siguió con sus ojos hasta que desapareció. Y el pozo era profundo, tan profundo que no se alcanzaba a ver el fondo. Ella empezó a llorar, y a llorar más alto y más alto sin llegar a sentir consuelo. Y mientras se lamentaba, oyó que alguien le decía: «¿Qué te sucede, hija del rey? Te lamentas tanto que hasta las piedras te mostrarían piedad». Ella miró alrededor buscando hacia dónde venía la voz, y vio una rana sacando del agua su gran cabeza. «Ah, vieja corredora de aguas, ¿eres tú?», preguntó. «Estoy llorando por mi bola de oro que cayó dentro del pozo», concluyó diciendo. «Quédate tranquila y no llores más», contestó la rana. «Yo te puedo ayudar. Pero, ¿qué me darás a cambio si te regreso ese juguete de nuevo?». «Lo que tú quieras, querida rana», dijo ella. «Mis vestidos, mis perlas y joyas y hasta la corona de oro que llevo puesta». La rana respondió: «No me interesan tus vestidos, tus perlas o joyas, ni la corona de oro. Pero si me amaras y me dejaras ser tu compañera y socia de juegos, y sentarme contigo en tu mesa, y comer de tu plato de oro, y beber de tu vaso, y dormir en tu cama junto a ti, si prometes cumplir todo eso, yo bajaré y traeré acá de regreso tu bola de oro». «Oh, claro», dijo ella, «yo te prometo cumplir tus deseos si me regresas la bola».
Ella, sin embargo, pensaba: ¿cómo habla esa tonta rana? Ella vive en el agua junto a las otras ranas y sapos, y no podría ser compañera de ningún ser humano. Pero la rana, una vez recibida la promesa, metió su cabeza en el agua y se sumergió profundamente, y momentos después subía nadando trayendo en su boca la bola y la tiró en el zacate. La hija del rey quedó encantada de ver una vez más de nuevo a su juguete, y recogiéndola corrió con ella. ¡Espera!, gritaba la rana. ¡Llévame contigo, que no puedo correr como lo haces tú! Pero, ¿de qué le serviría gritar? Aún con su croak croak tan fuerte como podía. Ella no la escuchaba, y corrió a su aposento y pronto olvidó a la pobre rana, que se vio obligada a regresar al pozo de nuevo. Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos, y había empezado a comer en su plato de oro, algo llegó brincando y sonando splash, splash a las gradas de mármol, y cuando llegó arriba tocó a la puerta y gritó: «Princesa, la más joven de las princesas, abre la puerta». Ella corrió a ver qué había afuera, pero cuando abrió la puerta encontró a la rana sentada al frente. Entonces ella tiró la puerta a toda prisa y regresó a sentarse a la mesa, y quedó muy asustada. El rey vio que estaba sumamente alterada y que su corazón latía fuertemente y le preguntó: «Mi muchachita, ¿qué es lo que te asustó tanto? ¿Está por casualidad un gigante afuera que quiere raptarte y llevarte lejos?» «Oh, no», replicó ella, «no es un gigante, sino una horrible rana». «¿Y qué hace una rana contigo?» «Ah, mi querido padre, ayer yo estaba en la foresta, sentada junto al pozo, jugando con mi bola de oro, cuando ésta cayó a lo profundo del pozo. Y como yo lloraba mucho, la rana me la regresó, y como ella insistía, y yo le prometí que podía ser mi compañera, pero nunca pensé que sería capaz de alejarse de sus aguas, y ahora está ahí afuera esperando que la ingrese conmigo». Mientras tanto, la rana tocó a la puerta por segunda vez y gritaba: «Princesa, la más joven de las princesas, ábreme a mí la puerta. ¿Recuerdas lo que me dijiste ayer en las frescas aguas de la fuente? Princesa, la más joven princesa, abre a mí la puerta». Entonces dijo el rey: «Lo que tú has prometido debes cumplirlo. Ve y déjala entrar». Ella fue y abrió la puerta, y la rana saltó y la siguió a ella paso a paso hasta su silla. Entonces, cuando la princesa se sentó, la rana gritó: «Levántame para estar a tu lado». Ella no actuaba, hasta que el rey le ordenó hacerlo. Cuando la rana ya estaba en la silla, le pidió estar en la mesa, y una vez en la mesa dijo: «Ahora, empuja tu plato de oro más cerca de mí, de modo que podamos comer juntos». Ella lo hizo, pero fue fácil ver lo que hacía sin voluntad. La rana disfrutó de la comida, pero casi todos los bocados que la princesa tomaba la estremecían. Al final dijo la rana: «Ya he comido y estoy satisfecha. Ahora estoy cansada. Llévame a tu dormitorio, alista tu sedosa cama y ambos iremos a dormir». La hija del rey empezó a llorar porque tenía miedo de la fría rana que ella no quería tocar y que iba ahora a dormir en su preciosa y limpia cama. Pero el rey se molestó y dijo: «Aquel que te ayudó cuando estuviste en apuros no debe ser decepcionado por ti». Así que ella tomó a la rana con solo 2 dedos, la llevó arriba y la puso en una esquina. Pero cuando ella se metió a su cama, la rana sigilosamente se le acercó y le dijo: «Estoy cansada, quiero dormir tan bien como tú. Levántame o se lo diré a tu padre». Entonces ella se enojó terriblemente, la tomó en sus manos y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. «Ahora te estarás quieta, odiosa rana», dijo ella. Pero cuando cayó al suelo, ya no era una rana, sino un encantador príncipe de bellos modales. Ahora, él, por decisión de su padre, es su compañero y esposo. Entonces él le contó cómo había sido hechizado por un malvado brujo, y cómo nadie lo había sacado nunca del pozo excepto ella, y que mañana podrían ir juntos a su reino. Ambos fueron a dormir, y a la mañana siguiente, al levantar el sol, llegó un carruaje con 8 caballos blancos, con las plumas blancas de avestruz en sus cabezas, y con arreos con cadenas de oro, y atrás venía el fiel sirviente Henry. El fiel sirviente Henry había quedado tan infeliz cuando su patrón fue convertido en rana, que se había atado 3 bandas de hierro alrededor de su corazón, para que no reventara de pena y tristeza. El carruaje condujo al príncipe a su reino,
El fiel Henry les ayudó a ambos y se puso a sus órdenes de nuevo, y estaba lleno de dicha por su rescate. Y cuando iban de camino, el hijo del rey escuchó que algo se quebraba atrás de él. Se volvió y gritó: «¡Hey, Henry! El carruaje se está quebrando». «No, patrón, no es el carruaje. Es una banda que está sobre mi corazón que me había puesto por mi gran dolor por su encantamiento como rana dentro del pozo». Otra y otra vez volvieron aquellos sonidos, y el hijo del rey pensaba que el carruaje se estaba quebrando. Pero solo eran las bandas que se reventaban alrededor del corazón del fiel Henry, porque su patrón era ahora libre y feliz. Fin del Rey Rana. Monte Simelí. Había una vez dos hermanos, uno rico y otro pobre. El rico, sin embargo, nunca ayudaba al pobre, el cual se ganaba escasamente la vida comerciando maíz, y a veces le iba tan mal que no tenía para el pan de su esposa e hijos. Una vez, cuando el pobre iba con su carreta para el bosque, miró hacia un lado y vio una grande y pelada montaña que nunca antes había visto. Él paró y la observó con gran asombro. Mientras analizaba aquello, vio de pronto que venían 12 grandes hombres en dirección a donde se encontraba, y pensando que podrían ser asaltantes, escondió la carreta entre la espesura, se subió a un árbol y esperó a ver qué sucedía. Sin embargo, los 12 hombres se dirigieron a la montaña y gritaron: «¡Montaña Semsi! ¡Montaña Semsi! ¡Ábrete!». E inmediatamente la montaña se abrió al centro, y los 12 ingresaron a ella. Y una vez dentro, la montaña se cerró. Al cabo de un rato, se abrió de nuevo, y los hombres salieron cargando pesados sacos sobre sus hombros, y cuando ya todos estaban a la luz del día, dijeron: «Montaña Semsi, montaña Semsi, ciérrate». Y la montaña se cerró completamente, sin que quedara señal de alguna entrada a ella, y los 12 se marcharon de ahí. Cuando ya no estaban a la vista, el hombre pobre bajó del árbol, y fue a curiosear qué secreto había realmente escondido en la montaña. Así que se acercó y gritó: «Montaña Semsi, ábrete». Y la montaña se le abrió a él también. Entró a ella, y toda la montaña era una cueva llena de oro y plata con grandes cantidades de perlas y brillantes joyas, como si fueran granos de maíz durante la cosecha. El hombre pobre no sabía qué hacer, si tomar parte de ese tesoro para sí o no. Pero al fin llenó sus bolsillos con oro, dejando las perlas y piedras preciosas donde estaban. Cuando salió gritó: «Montaña Semsi, ciérrate». Y la montaña se cerró, y regresó a casa con su carreta y su carga. Y desde entonces ya no tenía más ansiedad, y podía comprar el alimento para su esposa e hijos con el oro, y además buen vino en el almacén. Vivía felizmente, y en desarrollo daba ayuda a los pobres, y hacía el bien a quien necesitara. Sin embargo, cuando se le terminó el oro obtenido, fue donde su hermano y le pidió prestado un barril para medir trigo. Fue a la montaña y trajo de nuevo otro poco más de oro para él, pero nunca tocó ninguna de las cosas más valiosas. El hermano rico, sin embargo, estaba cada día más envidioso de las posesiones de su hermano y de la buena vida que llevaba, y no podía entender de dónde provenía su riqueza, ni qué era lo que el hermano hizo con el barril de medida. Entonces se le ocurrió un pequeño truco, y cubrió todo el fondo del barril con goma, y a la siguiente vez, cuando el hermano le devolvió el barril, encontró una pieza de oro pegada en él. Inmediatamente fue donde su hermano y le preguntó: «¿Qué es lo que mides con mi barril?». «Maíz y cebada», respondió. Entonces le mostró la pieza de oro, y le amenazó de que si no le decía la verdad, lo acusaría a las autoridades. El hermano entonces le contó toda la historia, tal como sucedió. El hombre rico ordenó que alistaran su carreta más grande y se encaminó a la montaña, determinado a aprovechar la oportunidad mejor que como lo hizo su hermano, y traer de regreso una buena cantidad de diversos tesoros. Cuando llegó a la montaña gritó: «Montaña Semsi, ábrete». La montaña se abrió y él ingresó. Allí estaban todos los tesoros yacentes a su vista, y por un rato no se decidía por cuál empezaría. Al fin se llenó con cuanta piedra preciosa pudo cargar,
Él deseaba llevar su carga afuera, pero su corazón y su espíritu estaban también tan llenos del tesoro que hasta había olvidado el nombre de la montaña, y gritó: «Montaña Simelí, montaña Simelí, ábrete». Pero como ese no era el nombre correcto de la montaña, ella nunca se abrió y permaneció cerrada. Entonces se alarmó, y entre más trataba de recordarlo, más se le confundían los pensamientos y sus tesoros no le sirvieron para nada. Al atardecer, la montaña se abrió, y eran los 12 ladrones que llegaron y entraron, y cuando lo vieron soltaron una carcajada y dijeron: «Pajarito, te encontramos al fin. ¿Creíste que nunca notaríamos que ya has venido 2 veces antes? No te pudimos capturar entonces, pero esta tercera vez no podrás salir de nuevo». Entonces el hombre rico dijo: «Pero no fui yo, fue mi hermano». Y lo dejaron rogar por su vida y que dijera lo que quisiera, pero al final lo dejaron encerrado en la cueva hasta sus últimos días. Fin de Montaña Simelí. El rey Pico de Tordo. Había una vez un rey que tenía una hija cuya belleza física excedía cualquier comparación, pero era tan horrible en su espíritu, tan orgullosa y tan arrogante, que a ningún pretendiente lo consideraba adecuado para ella. Lo rechazaba uno tras otro, y lo ridiculizaba lo más que podía. En una ocasión, el rey hizo una gran fiesta y repartió muchas invitaciones para los jóvenes que estuvieran en condiciones de casarse, ya fuera vecinos cercanos o visitantes de lejos. El día de la fiesta, los jóvenes fueron colocados en filas de acuerdo a su rango y posición. Primero iban los reyes, luego los grandes duques, después los príncipes, los condes, los varones y por último la clase alta pero no cortesana. Y la hija del rey fue llevada a través de las filas, y para cada joven ella tenía alguna objeción que hacer. ¿Que muy gordo y parece un cerdo? ¿Que muy flaco y parece una caña? ¿Que muy blanco y parece de cal? ¿Que muy alto y parece una varilla? ¿Que calvo y parece una bola? ¿Que muy... que... y que... y siempre inventaba algo para criticar y humillar. Así que siempre tenía algo que decir en contra de cada uno, pero a ella le simpatizó especialmente un buen rey que sobresalía alto en la fila, pero cuya mandíbula le había crecido un poco en demasía. «¡Bien!», gritaba y reía, «ese tiene una barbilla como la de un tordo». Y desde entonces le dejaron el sobrenombre de Rey Pico de Tordo. Pero el viejo rey, al ver que su hija no hacía más que mofarse de la gente y ofender a los pretendientes que allí se habían reunido, se puso furioso y prometió que ella tendría por esposo al primer mendigo que llegara a sus puertas. Pocos días después, un músico llegó y cantó bajo las ventanas tratando de ganar alguito. Cuando el rey lo oyó, ordenó a su criado: «Déjalo entrar». Así el músico entró, con su sucio y roto vestido, y cantó delante del rey y de su hija, y cuando terminó, pidió algún pequeño regalo. El rey dijo: «Tu canción me ha complacido muchísimo, y por lo tanto te daré a mi hija para que sea tu esposa». La hija del rey se estremeció, pero el rey le dijo: «Yo hice un juramento de darte en matrimonio al primer mendigo y lo mantengo». Todo lo que ella dijo fue en vano. El obispo fue traído y ella tuvo que dejarse casar con el músico en el acto. Cuando todo terminó, el rey dijo: «Ya no es correcto para ti, esposa de músico, permanecer de ahora en adelante dentro de mi palacio. Debes de irte junto a tu marido». El mendigo la tomó de la mano y ella se vio obligada a caminar a pie con él. Cuando ya habían caminado un largo trecho, llegaron a un bosque, y ella preguntó: «¿De quién será tan lindo bosque?». «Pertenece al rey Pico de Tordo. Si lo hubieras aceptado, todo esto sería tuyo», respondió el músico mendigo. «¡Ay, qué muchacha más infeliz soy! Si solo hubiera aceptado al rey Pico de Tordo». Más adelante llegaron a una pradera, y ella preguntó de nuevo: «¿De quién serán estas hermosas y verdes praderas?». «Pertenecen al rey Pico de Tordo. Si lo hubieras aceptado, todo esto sería tuyo», respondió otra vez el músico mendigo. «¡Ay, qué muchacha más infeliz soy! Si solo hubiera aceptado al rey Pico de Tordo». Y luego llegaron a un gran pueblo, y ella volvió a preguntar: «¿A quién pertenece este lindo y gran pueblo?». «Pertenece al rey Pico de Tordo. Si lo hubieras aceptado, todo esto sería tuyo», respondió el músico mendigo. «¡Ay, qué muchacha más infeliz soy! Si solo hubiera aceptado al rey Pico de Tordo». «Eso no me agrada», dijo el músico, «oírte siempre deseando otro marido. No soy suficiente para ti».
Al fin llegaron a una pequeña choza y ella exclamó: ¡Ay Dios! ¡Qué casita tan pequeña! ¿De quién será este miserable tugurio? El músico contestó: Esta es mi casa y la tuya, donde viviremos juntos. Ella tuvo que agacharse para poder pasar por la pequeña puerta. ¿Dónde están los sirvientes?, dijo la hija del rey. ¿Cuáles sirvientes?, contestó el mendigo. Tú debes hacer por ti misma lo que quieras que se haga. Para empezar, enciende el fuego ahora mismo y pon agua a hervir para hacer la cena. Estoy muy cansado. Pero la hija del rey no sabía nada de cómo encender fuegos o cocinar, y el mendigo tuvo que darle una mano para que medio pudiera hacer las cosas. Cuando terminaron su raquítica comida fueron a la cama, y él la obligó a que en la mañana debería levantarse temprano para poner en orden la pequeña casa. Por unos días vivieron de esa manera lo mejor que podían, y gastaron todas sus provisiones. Entonces el hombre dijo: Esposa, no podemos seguir comiendo y viviendo aquí sin ganar nada. Tienes que confeccionar canastas. Él salió, cortó algunas tiras de mimbre y las llevó adentro. Entonces ella comenzó a tejer, pero las fuertes tiras herían sus delicadas manos. Ya veo que esto no funciona, dijo el hombre. Más bien ponte a hilar, tal vez lo hagas mejor. Ella se sentó y trató de hilar, pero el duro hilo pronto cortó sus suaves dedos hasta que sangraron. ¿Ves?, dijo el hombre, no calzas con ningún trabajo. Veo que hice mal negocio contigo. Ahora yo trataré de hacer comercio con ollas y utensilios de barro. Tú te sentarás en la plaza del mercado y venderás los artículos. ¡Caray!, pensó ella, si alguien del reino de mi padre viene a ese mercado y me ve sentada allí, vendiendo, ¿cómo se burlará de mí? Pero no había alternativa. Ella tenía que estar allá, a menos que escogiera morir de hambre. La primera vez le fue muy bien, ya que la gente estaba complacida de comprar los utensilios de la mujer porque ella tenía bonita apariencia, y todos pagaban lo que ella pedía, y algunos hasta le daban el dinero y le dejaban allí la mercancía, de modo que ellos vivieron de lo que ella ganaba mientras ese dinero durara. Entonces el esposo compró un montón de vajillas nuevas. Con todo eso, ella se sentó en la esquina de la plaza del mercado y las colocó a su alrededor, listas para la venta. Pero repentinamente apareció galopando un jinete aparentemente borracho y pasó sobre las vajillas de manera que todas se quebraron en 1000 pedazos. Ella comenzó a llorar y no sabía qué hacer por miedo. ¡Ay, no! ¿Qué será de mí?, gritaba. ¿Qué dirá mi esposo de todo esto? Ella corrió a la casa y le contó a él todo su infortunio. ¿A quién se le ocurre sentarse en la esquina de la plaza del mercado con las vajillas?, dijo él. Deja de llorar. Ya veo muy bien que no puedes hacer un trabajo ordinario, de modo que fui al palacio de nuestro rey y le pedí si no podía encontrar un campo de criada en la cocina, y me prometieron que te tomarían y así tendrás la comida de gratis. La hija del rey era ahora criada en la cocina, y tenía que estar en el fregadero y hacer los mandados y realizar todos los trabajos de limpieza. En ambas bolsas de su ropa ella siempre llevaba una pequeña jarra en las cuales echaba lo que le correspondía de su comida para llevarla a casa, y así se mantuvieron. Sucedió que anunciaron que se iba a celebrar la boda del hijo mayor del rey, así que la pobre mujer subió y se colocó cerca de la puerta del salón para poder ver. Cuando se encendieron todas las candelas, la gente entró, cada una más elegante que la otra, y todo se llenó de pompa y esplendor. Ella pensó en su destino con un corazón triste, y maldijo el orgullo y arrogancia que la dominaron y la llevaron a tanta pobreza. El olor de los deliciosos platos que se servían adentro y afuera llegaron a ella, y ahora y entonces los sirvientes le daban a ella algunos de esos bocadillos que guardaba en sus jarras para llevar a casa. En un momento dado entró el hijo del rey, vestido en terciopelo y seda, con cadenas de oro en su garganta, y cuando él vio a la bella criada parada en la puerta, la tomó de la mano y hubiera bailado con ella. Pero ella rehusó y se atemorizó mucho, ya que vio que era el rey Pico de Tordo, el pretendiente que ella había echado con burla. Su resistencia era indescriptible. Él la llevó al salón, pero los hilos que sostenían sus jarras se rompieron, las jarras cayeron, la sopa se regó, y los bocadillos se esparcieron por todo lado. Y cuando la gente vio aquello, se soltó una gran risa generalizada y burla por doquier, y ella se sentía tan avergonzada que desearía estar a kilómetros bajo tierra en ese momento. Ella se soltó y corrió hacia la puerta, y se hubiera ido, pero en las gradas un hombre la sostuvo y la llevó de regreso. Se fijó de nuevo en el rey y confirmó que era el rey Pico de Tordo. Entonces él le dijo cariñosamente: «No tengas temor.
Yo y el músico que ha estado viviendo contigo en aquel tugurio somos la misma persona. Por amor a ti, yo me disfracé, y también yo fui el jinete loco que quebró tu vajilla. Todo eso lo hice para abatir el espíritu de orgullo que te poseía y castigarte por la insolencia con que te burlaste de mí. Entonces ella lloró amargamente y dijo: He cometido un grave error y no valgo nada para ser tu esposa. Pero él respondió: Confórtate, los días terribles ya pasaron. Ahora celebremos nuestra boda. Entonces llegaron cortesanas y la vistieron con los más espléndidos vestidos. Y su padre y la corte entera llegó, y le desearon a ella la mayor felicidad en su matrimonio con el rey Pico de Tordo. Y que la dicha vaya en crecimiento. Son mis deseos, pues yo también estuve allí. Fin del Rey Pico de Tordo. Blancanieves y los 7 enanos. Había una vez, hace mucho tiempo, allá en el norte, a la mitad del invierno, cuando los copos de nieve caen como plumas desde el cielo, una reina que gustaba de coser sentada junto a una ventana que tenía los marcos hechos de ébano negro, y mientras cosía y miraba hacia afuera el caer de la nieve, se punzó uno de sus dedos, y 3 gotas de sangre cayeron sobre algunos copos de nieve que habían entrado por la ventana. Y vio aquella sangre preciosa sobre la blanca nieve, y pensó: «Oh, si yo llegara a tener una niña que tuviera el blanco de la nieve, el rojo de la sangre y el negro del ébano del marco de esta ventana». Pronto tuvo la dicha de tener una linda niña, que era tan blanca como la nieve, sus mejillas rojas como la sangre, y su cabello tan negro como el ébano. Por lo tanto la llamó Blancanieves. Pero poco después de nacer la niña, la reina murió. Después de pasado un año, el rey tomó otra esposa. Era bella, pero orgullosa e ingreída, y no soportaba que existiera otra mujer que la sobrepasara en hermosura. Ella poseía un espejo mágico, y cuando se colocaba al frente y se miraba en él, le decía: «Espejito, espejito, que estás en la pared, ¿quién en esta tierra es la más bella?». Y el espejo contestaba: «Tú, gran reina, eres la más bella de todas». Y ella quedaba satisfecha, porque sabía que el espejo le decía siempre la verdad. Unos años después, el rey falleció, pero Blancanieves fue creciendo, y crecía más y más bondadosa, educada y preparada cada día, y cuando ya estaba joven, era tan bella en su espíritu como un día primaveral, y por todas sus buenas cualidades superaba en mucho a la belleza física de la misma reina. Y llegó al fin un día en que la reina preguntó de nuevo: «Espejito, espejito, que estás en la pared, ¿quién en esta tierra es la más bella?». El espejo contestó: «Tú eres físicamente la más bella de todas las mujeres que hay por aquí, excepto por Blancanieves, a quien su bondad la hace ser aún más bella que tú. Así lo creo». Entonces la reina se enfureció, y su tez se tornó amarilla y verde de la envidia. A partir de entonces, donde quiera que viera a Blancanieves, su corazón se estremecía en su pecho y llegó a odiar muchísimo a la muchacha. A medida que la envidia y el orgullo crecían más y más en su corazón como una maleza, así también dejaba de tener paz en el día y en la noche. En un momento dado, no soportando más, llamó a un cazador y le dijo: «Llévate a la muchacha dentro del bosque. No quiero tenerla más a mi vista. Mátala y tráeme su corazón a regreso como prueba». El cazador obedeció y la llevó lejos. Pero cuando él sacó su cuchillo y estaba a punto de herir a la inocente Blancanieves, ella, llorando, le dijo: «Ay, querido cazador, déjame vivir. Yo me internaré lejos en la espesura y nunca más volveré a casa de nuevo». Y como ella era tan dulce y buena, el cazador tuvo piedad y dijo: «Corre, vete lejos, pobre muchacha. Las bestias salvajes pronto la devorarán», se pensó él. Y sintió como si una enorme y pesada piedra se hubiera escapado de su pecho, ante el hecho de que ya no era necesario que tuviera que matarla. Y justo en ese momento un joven jabalí se acercó por donde él estaba,
le sacó el corazón y se lo llevó a la reina como prueba de que la joven había muerto. Ahora la pobre muchacha se hallaba sola en el gran bosque, y tan aterrorizada que hasta las hojas de los árboles la asustaban. Entonces empezó a correr y saltaba sobre filosas piedras y punzantes espinos, y las bestias salvajes corrían tras ella, pero no le hacían daño. Ella corrió tan lejos como pudieron darle sus piernas hasta la llegada del anochecer. Entonces divisó una pequeña cabaña y entró en ella a dormir. Todo lo que había en la cabaña era pequeño, pero tan limpio y aseado como no podría describirse. Había una mesa con un mantel blanco y 7 platos pequeños, y con cada plato una cucharita. Es más, había 7 pequeños cuchillos y tenedores, y 7 jarritas. Y contra la pared se hallaban 7 pequeñas camas, una junto a la otra, y cubiertas con colchas tan blanquitas como la nieve. La joven Blancanieves estaba tan hambrienta y sedienta que ella tomó y comió un poquito de vegetales y pan de cada platito, y bebió una gota de vino de cada jarrita, porque no deseaba coger todo de un mismo plato y jarra. Entonces, al estar tan cansada, trató de acomodarse en alguna camita, pero a como iba probando, ninguna le asentaba bien, hasta que llegó a la última que sí le sirvió, y allí se quedó, dijo su oración y se acomodó a dormir. Cuando ya había oscurecido, regresaron los dueños de la cabaña. Eran 7 enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas. Encendieron sus 7 candelas, y con su luz observaron que alguien había estado ahí, pues las cosas no estaban exactamente en el orden en que las acostumbraban tener. El primero dijo: ¿Quién se ha sentado en mi silla? El segundo: ¿Quién comió de mi plato? El tercero: ¿Quién cogió parte de mi pan? El cuarto: ¿Quién tomó parte de mis vegetales? El quinto: ¿Quién usó mi tenedor? El sexto: ¿Quién usó mi cuchillo? El séptimo: ¿Quién bebió de mi jarra? Entonces el primero observó alrededor y vio que había un pequeño hundimiento en su cama y dijo: ¿Quién se ha metido en mi cama? Y los demás fueron a revisar sus camas, diciendo: Alguien ha estado en nuestras camas también. Pero cuando el séptimo miró en su cama, vio a Blancanieves, quien dormía profundamente allí, y llamó a los demás, quienes llegaron corriendo y suspiraron con asombro, y trajeron sus 7 candelas para alumbrar mejor a la joven Blancanieves. ¡Oh cielos! ¡Oh cielos!, susurraban. ¡Qué encantadora muchacha! Y les encantó tanto que no la despertaron, y la dejaron dormir en la cama. Y el séptimo enano se acomodó entre sus compañeros, turnándose a ratos de un lugar a otro por toda la noche. Cuando llegó el amanecer, Blancanieves despertó, y se asustó cuando vio a los 7 enanos, pero ellos fueron amistosos y le preguntaron su nombre. «Mi nombre es Blancanieves», contestó. «¿Y cómo fue que llegaste a nuestra cabaña?», preguntaron los enanos. Ella les dijo que la reina la mandó a matar, pero que el cazador le salvó la vida, y que corrió durante todo el día hasta que por fin encontró su vivienda. Los enanos dijeron: «Si puedes tomar cuidado de nuestra casa, cocinar, arreglar las camas, lavar, coser y tejer, y mantienes todo limpio y nítido, puedes quedarte lo que quieras por nada». «Sí, claro», respondió ella, «con todo mi corazón», y se quedó con ellos. Les mantuvo su casa en orden. Ellos iban en las mañanas a las montañas a buscar oro y piedras preciosas, y al atardecer regresaban, encontrando ya lista su cena al llegar. La joven tenía que quedarse sola todo el día, por lo que los buenos enanos siempre le decían: «Ten cuidado de la reina, pronto se enterará de que estás aquí, así que no dejes entrar a nadie». Mientras tanto, la reina, creyendo que ya Blancanieves no estorbaba, no hacía otra cosa más que pensar en que ella era de nuevo la más hermosa, y fue donde el espejo y dijo: «Espejito, espejito, que estás en la pared, ¿quién en esta tierra es la más bella?». Y el espejo contestó: «Oh reina, tú eres lo más bello que yo he podido ver, pero en las montañas, sobre las colinas, donde viven los 7 enanos, Blancanieves aún vive con muy buena salud, y no hay ninguna que por su bondad sea más bella que ella».
La reina se quedó atónita, pues sabía que el espejo jamás mentía, y comprendió que el cazador la traicionó, y que por eso Blancanieves aún vivía. Y pensó de nuevo cómo podría matarla para que aquella no siguiera siendo la más bella en el mundo. Y la envidia no le dejaba descansar. Cuando ya hubo meditado sobre qué hacer, se pintó la cara y se disfrazó como una vieja vendedora, de tal manera que nadie la hubiera reconocido. Con ese disfraz se dirigió a la montaña, a la casa de los 7 enanos, tocó la puerta y gritó: «Vendo bellas cosas, varititas, varititas». La joven Blancanieves se asomó por la ventana y la llamó: «Buenos días, muy buena señora. ¿Qué es lo que tiene para vender?» «Buenas cosas y bellas cosas», contestó. «Lazos de muchos colores para lucir en la garganta». Y ella jaló uno que estaba confeccionado con finas y coloridas sedas. «Voy a pagarle a esa viejita», pensó Blancanieves. Quitó la cerradura a la puerta y compró el lazo, y se lo colocó ella misma. «Jovencita», dijo la mujer, «qué mal te lo pusiste. Permíteme ponértelo adecuadamente de una vez». Blancanieves no sospechó nada y se le mantuvo junto a ella y dejó que le montara el nuevo lazo. Pero la vieja mujer lo puso tan rápido y tan apretado que Blancanieves perdió el sentido y la respiración y cayó al suelo como muerta. «Ahora ya soy la más bella», se decía a sí misma la reina, y se alejó rápidamente. No mucho rato después, al atardecer, regresaron los 7 enanos, pero se sintieron totalmente perturbados cuando vieron a su amada Blancanieves yaciendo en el suelo, y que no se movía ni respondía, y parecía como si estuviera muerta. La incorporaron y vieron que tenía un lazo muy apretado. La cortaron y ella comenzó a respirar lentamente, y al cabo de un rato se recuperó totalmente. Cuando los enanos escucharon lo que había pasado, dijeron: «La vieja vendedora no era otra persona más que la malvada reina. Ten mucha precaución y no te acerques a nadie mientras no estemos contigo». Pero la perversa mujer, al llegar a su habitación, fue inmediatamente donde el espejo y preguntó: «Espejito, espejito, que estás en la pared, ¿quién en esta tierra es la más bella?» Y el espejo contestó: «Oh reina, tú eres lo más bello que yo he podido ver. Pero en las montañas, sobre las colinas, donde viven los 7 enanos, Blancanieves aún vive con muy buena salud, y no hay ninguna que por su bondad sea más bella que ella». Cuando ella oyó aquello, toda su sangre se le subió a la cabeza con furia de saber que Blancanieves seguía aún con vida. Pero ahora, se dijo, pensaré algo que será tu final. Y con ayuda de algo de brujería, en lo cual ella era experta, se fabricó un venenoso peine y tomó una nueva apariencia, con la forma de otra vieja mujer. Entonces volvió a ir a la casa de los 7 enanos, tocó a la puerta y gritó con otra voz: «Vendo cosas buenas y baratas, baratas». Blancanieves se asomó y le dijo: «Váyase, no puedo dejar entrar a nadie». «Supongo que al menos podrías mirar», dijo la vieja, y sacó el venenoso peine y lo sostuvo en alto. Y le gustó tanto a la muchacha que la sedujo y abrió la puerta. Una vez hecha la compra, la vieja mujer dijo: «Ahora te penaré apropiadamente, como debe ser de una vez». La pobre Blancanieves de nuevo no tuvo suspicacia, y dejó que la vieja hiciera como quiso. Pero no más había colocado el peine en su cabellera, cuando enseguida el veneno hizo efecto, y la joven cayó al suelo sin sentido. «Tú, modelo de bondad», dijo la malvada mujer, «ya estás lista», y se marchó. Pero afortunadamente ya casi era el atardecer, la hora de regreso de los 7 enanos. Cuando llegaron y vieron a Blancanieves en el suelo como muerta, enseguida sospecharon de la reina. La revisaron y encontraron el peine envenenado en la cabellera. Entonces de nuevo le recordaron a ella estar siempre en guardia y no abrir la puerta a nadie. La reina, de nuevo en casa, corrió al espejo y dijo: «Espejito,
espejito, que estás en la pared, ¿quién en esta tierra es la más bella? Y el espejo contestó, Oh reina, tú eres lo más bello que yo he podido ver. Pero en las montañas, sobre las colinas, donde viven los 7 enanos, Blancanieves aún vive con muy buena salud, y no hay ninguna que por su bondad sea más bella que ella. Cuando ella oyó el espejo hablar así, se estremeció y golpeteó con rabia. «Blancanieves deberá morir», gritó ella, «aunque me cuesta la vida». Inmediatamente bajó a un salón secreto, solitario, donde nadie más que ella podía llegar, y allí hizo una muy venenosa manzana. Por fuera la manzana se vería preciosa, con unos pómulos rojizos muy atrayentes, que cualquiera que la viera desearía tomarla, pero quien mordiera aún una pequeña porción, de seguro moriría. Cuando estuvo terminada la manzana, se pintó la cara y se vistió como una campesina, y así regresó a la casa de los 7 enanos en la montaña. Tocó a la puerta. Blancanieves asomó su cabeza por la ventana y dijo, «No puedo abrirle a nadie. Los enanos me lo han prohibido». «Me da lo mismo», contestó la mujer. «Pronto terminaré con mis manzanas, pero te obsequiaré una para ti». «No», dijo Blancanieves, «no debo aceptar nada». «¿Temes que estén envenenadas?», dijo la vieja mujer. «Mira, cortaré la manzana en 2 piezas. Tú te comes la orilla roja y yo la parte blanca». La manzana estaba tan perfectamente confeccionada que solamente la parte roja contenía el venejo. Blancanieves deseaba la manzana, y cuando vio que la mujer comía tranquilamente su parte blanca, no resistió más y tomó en sus manos la porción envenenada. Pero no había terminado de saborear el primer bocado cuando cayó como muerta. Entonces la reina la miró con una mirada terrorífica y se rió fuertísimo, diciendo, «Blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como la madera de ébano. Esta vez los enanos no podrán reanimarte de nuevo». Y ya en su habitación, cuando preguntó al espejo, «Espejito, espejito, que estás en la pared, ¿quién en esta tierra es la más bella?». Al fin le dijo, «Oh reina, en este mundo tú eres la más bella de todas». Entonces su envidioso corazón sintió descanso, si es que un corazón envidioso puede llegar a tener algún descanso. Cuando regresaron los enanos al atardecer, encontraron de nuevo a Blancanieves yaciendo en el suelo. No se le sentía respirar y parecía muerta. La levantaron, la revisaron a ver si encontraban algo venenoso, le soltaron lazos, revisaron su cabellera, la lavaron con agua y vino, pero todo fue en vano. La pobre muchacha seguía como muerta. La colocaron entonces en un ataúd, y los 7 se sentaron alrededor y lloraron por ella, y lloraron durante 3 largos días. Entonces ellos fueron a enterrarla, pero lucía tan linda como si estuviera viva, y aún conservaba sus rojas mejillas. Ellos dijeron, «No la enterremos en la oscura tierra». Y construyeron un ataúd de cristal transparente, de modo que pudiera ser vista de todos lados, y la colocaron allí, y escribieron su nombre en letras doradas, y que era hija del rey. Entonces pusieron el ataúd en lo claro de la montaña, y uno de ellos siempre se quedaba acompañándola y vigilándola. Y llegaron también aves, y lloraron por ella, primero un búho, luego un cuervo, y de último una paloma. Y ahora Blancanieves estuvo por largo tiempo en el ataúd, y no cambiaba nada en absoluto, siempre aparentando que estaba dormida, porque era blanca como la nieve, roja como la sangre, y su cabello negro como el ébano. Sucedió, sin embargo, que el hijo del otro rey llegó al bosque, y fue a la casa de los enanos a pasar la noche, y vio el ataúd en la montaña con la bella Blancanieves dentro de él. Y leyó las letras doradas que los enanos le habían escrito. Entonces dijo a los enanos, «Permítanme llevármela con el ataúd, yo le daré a ustedes lo que pidan por ella». Pero los enanos respondieron, «No la dejaríamos ir por todo el oro del mundo». Entonces les dijo,
permítanme tenerla como un obsequio, porque no podría vivir sin ver a Blancanieves. Yo la honraré y valoraré como mi más amada posesión». Al hablar de ese modo, los enanos se compadecieron y le entregaron el ataúd. Ahora el hijo del rey la hizo cargar en los hombros de sus sirvientes, pero ocurrió que tropezaron con la raíz de un árbol, y con el golpe, el pedacito de manzana envenenada que Blancanieves había mordido salió disparado de su boca, y al momento ella abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd, se sentó y una vez más le volvió la conciencia. «¡Oh, cielos! ¿Dónde estoy?», preguntó sorprendida. El hijo del rey, lleno de gozo, dijo: «Estás conmigo». Y le contó todo lo acontecido, y agregó: «Te quiero más que nada en el mundo. Ven conmigo al palacio de mi padre, y te haré mi esposa». Blancanieves aceptó y fue con él, y su boda fue celebrada con gran ceremonia y esplendor. Pero la malvada reina también fue invitada a la fiesta. Cuando ella ya se había arreglado glamorosamente en espléndidos vestidos, fue al espejo y le dijo: «Espejito, espejito, que estás en la pared, ¿quién en esta tierra es la más bella?». Y el espejo contestó: «Oh, reina, eres lo más bello que yo he visto, pero la joven reina, por su bondad, es aún más bella que tú». Entonces la perversa mujer maldijo todo, y se sentía tan infeliz, pero tan infeliz, que no sabía qué hacer. Al principio no quería ir a la boda del todo, pero no tenía paz, y decidió ir a conocer a la joven princesa. Y cuando ingresó al salón, reconoció a Blancanieves, y quedó paralizada de rabia y rencor, y no se pudo mover. Pero ya se habían preparado unas zapatillas con polvo de pimientos picantes, que fueron traídas por los sirvientes, y las pusieron al frente de ella. Entonces fue forzada a ponerse aquellas zapatillas, y bailó hasta que cayó exhausta de agotamiento, y desde entonces fue llevada a una habitación aislada, donde pasó el resto de sus días. Fin de Blancanieves y los 7 enanos. Las 3 hilanderas. Había una vez una joven muy perezosa que no le gustaba hilar, y aunque su madre le insistía, no había manera de que se pusiera a hilar. Un día, su madre se impacientó y se molestó tanto que la regañó con dureza, y ella se puso a llorar sonoramente. En ese momento pasaba por ahí la reina, y cuando oyó los lamentos paró su carruaje, fue a la casa y le preguntó a la madre que por qué estaba castigando a su hija, que lloraba tan fuerte que desde lejos se oían sus gritos. Entonces la madre, sintiendo vergüenza de lo inútil que era su hija, le dijo: «Es que no puedo hacer que pare de hilar. Ella insiste en hilar e hilar, y como somos pobres, no puedo darle todo el material que me pide». Entonces contestó la reina: «Para mí no hay sonido tan gratificante como cuando están hilando, y nunca me siento tan feliz como cuando están las ruedas girando. Permítame llevar a su hija a mi palacio. Allí yo tengo suficiente lino y podrá hilar todo lo que ella quiera». La madre se alegró muchísimo con la propuesta, y la reina se llevó a la joven. Cuando llegaron al palacio, la reina llevó a la muchacha a 3 recámaras que estaban repletas del más fino lino, de pared a pared. «Ahora hílame ese lino», dijo la reina, «y cuando hayas terminado te ofrezco a mi hijo mayor como esposo. No importa que seas de familia pobre, eso no me molesta. Tu infatigable industriosidad es de un valor suficiente». La muchacha secretamente se sentía aterrorizada porque veía que no podría hilar el lino ni aunque viviera 300 años sentada todo el día de la mañana a la noche. Entonces, cuando ya estuvo sola, comenzó a llorar, y por 3 días se sentaba sin mover siquiera un dedo. Al tercer día volvió la reina, y cuando vio que nada se había hilado aún, se sorprendió. Pero la joven se excusó diciendo que no se había sentido en condiciones de comenzar debido a su tristeza de haber dejado la casa materna. La reina quedó satisfecha con eso, pero le dijo al salir: «Mañana ya debes empezar a trabajar». Cuando la joven quedó sola de nuevo no sabía qué hacer, y en su congoja se acercó a la ventana. Vio que 3 mujeres venían hacia ella.
La primera tenía un anchísimo pie aplanado. La segunda tenía el labio inferior tan agigantado que le colgaba sobre la barbilla. Y la tercera tenía un dedo pulgar enorme. Ellas se pararon bajo la ventana, miraron hacia arriba y le preguntaron qué era lo que la estaba inoportunando. La muchacha les explicó su problema, y entonces ellas se ofrecieron a ayudarla y le dijeron: «Si nos invitas a tu boda y no te avergüenzas de nosotras, y nos llamas tías, y además nos sientas a la mesa principal, nosotras hilaremos el lino por ti, y en un tiempo bien corto». «Con todo mi corazón», replicó ella, «pero entren y comiencen el trabajo de una vez». Y dejó entrar a las 3 desconocidas mujeres, y les aclaró un espacio en la primera habitación, donde ellas se sentaron y comenzaron a hilar. La primera jalaba el hilo y pedaleaba la rueda, la segunda humedecía el hilo, y la tercera lo trenzaba y golpeaba la mesa con su pulgar, y en el tanto que la golpeaba, una madeja de hilo caía al suelo, quedando hilada del modo más fino posible. La muchacha encubrió a las 3 hilanderas de la vista de la reina, y cuando ella llegaba, le mostraba la gran cantidad de lino hilado, y a la reina no le quedaban palabras con que elogiarla. Cuando ya se vació la primera habitación, pasaron a la segunda, y por último a la tercera, la que fue aclarada rápidamente. Entonces las 3 mujeres se marcharon, no sin antes decir: «No olvides lo que nos prometiste, eso te llenará de fortuna». Cuando la joven le mostró a la reina las habitaciones vacías y la gran cantidad de hilado, la reina dio las órdenes para la boda, y el novio se regocijó de que tendría una inteligente e industriosa esposa, y la elogió grandemente. «Yo tengo 3 tías», dijo ella, «y han sido muy buenas conmigo, y no me gustaría olvidarlas en mi buena fortuna. Permíteme invitarlas a la boda y que compartan con nosotros a la mesa principal». La reina y el novio dijeron: «¿Cómo no las invitaríamos?». Así, cuando la fiesta empezó, las 3 mujeres entraron vestidas extrañamente y la novia dijo: «Bienvenidas, queridas tías». «Uy», dijo el novio, «¿qué tías más raras tienes?». Se levantó él entonces y fue donde la que tenía el pie ancho y aplanado y le preguntó: «¿Cómo llegó a deformarse así su pie?». «Pedaleando», contestó, «pedaleando». Entonces el novio fue donde la siguiente y le preguntó: «¿Cómo se le formó ese labio tan caído?». «Humedeciendo», respondió. Por último preguntó a la tercera: «¿Cómo se le hizo tan gordo ese pulgar?». «Trenzando el hilo», le contestó, «trenzando el hilo». Con todo eso, el hijo del rey se alarmó tanto que dijo: «Ni ahora ni nunca volverá mi querida novia a tocar una hiladora». Y así, ella se libró para siempre del odiado trabajo de hilar. Fin de las 3 hilanderas. La luz azul. Había una vez, en tiempos de guerras, un soldado que por muchos años sirvió a su rey fielmente. Pero cuando acabaron las guerras, ya no pudo servir más a causa de las muchas heridas que había recibido. El rey le dijo: «Debes volver a tu casa, ya no te necesito más, y no vas a recibir ninguna paga adicional, pues solamente se da el salario mientras se está en servicio». Entonces, el soldado, que no sabía de qué otra manera ganarse la vida, se fue totalmente frustrado, y caminó todo el día hasta que llegó a un bosque y entró en él. Cuando oscureció vio una luz, y se dirigió a ella, y llegó a una choza donde vivía una bruja. «Por favor, dame posada por una noche y un poquito de comida y bebida», le dijo él a ella, «o moriré de hambre». «Ajá», contestó ella, «¿quién le daría algo a un soldado despedido? Te tendré compasión y te dejaré entrar si haces lo que deseo». «¿Y qué es lo que deseas?», respondió el soldado. «Que mañana me arregles totalmente mi jardín», dijo la bruja. El soldado consintió, y al día siguiente trabajó con todas sus fuerzas, pero no pudo terminar todo al llegar el atardecer. «Veo muy bien», dijo la bruja, «que por hoy ya no puedes hacer más, pero te daré otra noche y en pago por ello, mañana me picarás una carga de leña haciéndola compacta». El soldado gastó todo el día haciéndolo, y al atardecer la bruja le propuso quedarse una noche más. «Mañana solamente deberás hacerme un trabajillo muy pequeñito. Atrás de mi casa hay un viejo pozo seco donde ha caído mi linterna, y ya alumbra azul y nunca se apaga, y debes traérmela de regreso», dijo ella. Al día siguiente, la vieja lo llevó al pozo y lo bajó en una canasta. Él encontró la luz azul y le hizo una señal a ella para que lo subiera.
Ella jaló la cuerda hacia arriba, pero cuando ya estaba cerca del borde, ella estiró la mano tratando de coger la luz azul, quitándosela a él. «No», dijo él, percibiendo su mala intención, «no te daré la luz hasta tanto no esté afuera, con mis 2 pies sobre el suelo». La bruja se molestó, soltó la cuerda y se marchó. El pobre soldado cayó sobre el húmedo fondo sin herirse, y la luz azul seguía iluminando. ¿Pero de qué le servía eso? Vio él que no podía escapar de la muerte. Se sentó por un rato muy acongojado y de pronto exploró su bolsillo y encontró su pipa de tabaco que aún estaba a medio llenar. «Este será mi último placer», pensó. La sacó, la encendió con la luz azul y comenzó a fumarla. Cuando el humo había circulado por toda la caverna, súbitamente apareció un duende negro parado frente a él que le dijo: «Señor, ¿cuáles son tus órdenes?» «¿Y qué órdenes tengo que darte?», replicó el soldado bastante confundido. «Yo debo hacer cualquier cosa que me pidas», dijo el hombrecito. «Bien», dijo el soldado, «en primer lugar, sácame de este pozo». El hombrecillo lo tomó de la mano y lo llevó por un pasaje subterráneo, pero no olvidó de llevarse la luz azul consigo. En el camino, el duende le mostró los tesoros que la bruja había colectado y escondido allí, y el soldado tomó tanto oro como podía cargar. Cuando llegaron arriba, él le dijo al hombrecito: «Ve ahora y atas a la bruja y la llevas ante la justicia». En unos momentos pasó la bruja tan rápido como el viento, dando escalofriantes gritos como un gato salvaje, e inmediatamente reapareció el hombrecito. «Todo está hecho», dijo él, «y la bruja ya ha sido juzgada. ¿Qué más se te ofrece, mi señor?» «Por ahora nada más», contestó el soldado. «Debes retornar a tu hogar, pero mantente siempre disponible a mi alcance por si te convoco». «No necesitas más que encender tu pipa con la luz azul, y yo apareceré ante ti de nuevo», dijo el duende y desapareció de su vista. El soldado retornó al pueblo de donde había venido. Fue a la mejor posada, ordenó los mejores vestidos y pidió al propietario que le alistara una habitación tan preciosa como fuera posible. Cuando ya estuvo lista y el soldado había tomado posesión de ella, invocó al pequeño negrito y le dijo: «Mira, yo serví muy fielmente a mi rey, pero él me despreció y me dejó hambriento, y ahora es mi turno de tomar mi acción». «¿Qué debo hacer?», preguntó el hombrecito. «Cuando ya esté entrada la noche y la hija del rey esté en su cama, tráela dormida, y ella hará el trabajo de servidumbre para mí», contestó. «Eso es algo muy fácil para mí, pero algo muy peligroso para ti, porque si eres descubierto te podría costar un buen disgusto», dijo el duende. Cuando sonaron las 12 de la noche, la puerta se abrió y el hombrecito traía a la princesa. «¡Ajá! Eres tú», gritó el soldado a la princesa. «Ponte a trabajar de inmediato. Toma la escoba y barre la recámara». Cuando hubo terminado esto, él le ordenó acercarse a la silla y estiró sus piernas y dijo: «¡Quítame las botas!». Y enseguida las tiró al suelo enfrente de su cara e hizo que las recogiera de nuevo, las limpiara y les diera brillo. Ella, sin embargo, hizo todo lo que le pidió sin oposición, en silencio y con los ojos a medio cerrar. Y cuando cantó el primer gallo, el duende la llevó de regreso al palacio y la colocó en su cama. En la mañana, cuando la princesa se levantó, fue donde su padre y le contó que había tenido un muy extraño sueño. «Yo era llevada volando por las calles con la rapidez del relámpago», decía ella, «y puesta en la habitación de un soldado, y yo tenía que trabajarle como una sirviente, barrer su alcoba, limpiar sus botas y hacer todos los trabajos misceláneos. Fue solo un sueño, pero me siento tan cansada como si realmente hubiera hecho todo aquello». «El sueño podría haber sido real», dijo el rey. «Te daré una pequeña ayuda. Llena tu bolso de guisantes y hazle un pequeño hueco al bolso, y entonces, si de nuevo eres llevada en vuelo, los guisantes irán cayendo y dejando un rastro en las calles». Pero sin que hubiera sido notado por el rey, el duende estaba a su lado cuando él decía eso, y oyó todo al respecto. En la noche, cuando la princesa era llevada de nuevo por las calles, ciertamente algunos guisantes cayeron del bolso, pero no pudieron dejar un rastro, pues el hombrecito había regado guisantes en todas las calles. Y de nuevo la princesa fue obligada a hacer el trabajo de sirviente hasta el canto del gallo. A la mañana siguiente, el rey mandó a su gente a buscar el rastro, pero todo fue en vano, pues en cada calle los niños pobres recogían los guisantes diciendo: «Debe haber llovido guisantes anoche». «Tenemos que pensar en algo más», dijo el rey.
Déjate los zapatos puestos cuando te vayas a la cama, y antes de que regreses del lugar a donde has sido llevada, esconde uno de ellos ahí, y yo pronto idearé el medio para encontrarlo. El duende escuchó el nuevo plan y en la noche, cuando el soldado le ordenó de nuevo traer a la princesa, se lo reveló, y además le dijo que no sabía de ningún método para contrarrestar esa estrategia, y que si el zapato era encontrado en su habitación, le podría ir muy mal. «Haz lo que te pido», replicó el soldado, y de nuevo esta tercera noche la princesa fue obligada a trabajar como sirviente, pero antes de partir a palacio, escondió su zapato bajo la cama del soldado. A la mañana siguiente, el rey tenía al pueblo entero buscando el zapato de su hija, y fue encontrado donde el soldado, y el mismo soldado que por ruego del enano se había alejado de la casa, fue pronto capturado y llevado a prisión. En su huida había olvidado su más preciada posesión, la luz azul y el oro, y solamente le quedaba un ducado en su bolsillo, y ahora, cargado de cadenas, estaba parado junto a la ventana de su calabozo, cuando tuvo la suerte de ver a uno de sus antiguos colegas pasar por ahí. El soldado golpeó en la ventana y cuando el colega se acercó le dijo: «¿Serías tan amable de traerme un pequeño envoltorio que dejé en la posada olvidado? Yo te daré un ducado por el mandado». El camarada corrió hacia allá y le trajo lo solicitado. Tan pronto como el soldado quedó solo de nuevo, encendió su pipa e invocó al duende negro. «No temas», le dijo éste, «ve a donde te lleven y déjalos hacer lo que quieran. Solamente mantén contigo la luz azul». Al día siguiente el soldado fue llevado a juicio y aunque alegó que no había hecho nada malo, fue condenado a muerte. Cuando era llevado al cadalso le pidió al rey un último favor. «¿Y qué es?», preguntó el rey. «Que pueda fumar una vez más mi pipa en el camino», dijo el soldado. «Puedes fumarla hasta 3 veces más», contestó el rey, «pero no imagines que te perdonaré la vida». Entonces el soldado sacó su pipa y la encendió con la luz azul, y apenas subieron unas pocas roscas de humo, apareció el duende con un pequeño látigo en la mano diciendo: «¿Qué deseas, mi señor?». «Castiga con el látigo hasta hacer caer al suelo a esos falsos jueces y a su comisario, y no pongas reparos en el rey que tan mal me ha tratado». Entonces el duende cayó sobre ellos castigándoles, dándoles aquí y allá, y quienquiera fuera tocado por el látigo caía al suelo y no se aventuraba a levantarse de nuevo. El rey estaba aterrorizado, y él mismo le pidió piedad al soldado que lo dejara vivir, y le dio todo su reino y a la princesa por esposa. Fin de La luz azul. Cenicienta. La esposa de un rico hombre cayó enferma y sintiendo que ya estaba en sus últimos días, llamó a su única hija a su lado y le dijo: «Mi querida hija, sé siempre buena y piadosa, y así el buen Dios te protegerá todos los días, y yo también velaré por ti desde el cielo, y estaré cerca de ti». Momentos después, la buena señora cerró los ojos y partió al reino de Dios. Todos los días, la joven visitaba la tumba de su madre, y lloraba, y se comportaba buena y piadosa. Cuando llegó el invierno, una gran capa de nieve se formó sobre la tumba, y cuando el sol del verano la derritió, su padre tomó a otra mujer por esposa. La nueva mujer llegó a la casa con sus 2 hijas, las cuales eran guapas y de lindas caras, pero viles y de corazón negro. Allí empezaron los malos tiempos para la pobre hija del señor. «¿Pero que se va a sentar esa estúpida gansa con nosotras en la sala?», decían ellas. «Si alguien quiere comer pan, que se lo gane, que se vaya a la cocina». Ellas le quitaron los lindos vestidos que tenía, le pusieron un viejo delantal gris y le dieron unos zapatos de madera. «Solo mira a la orgullosa princesa, qué compuesta está», gritaban y reían, y la llevaron a la cocina. Allí ella tenía que hacer trabajos duros desde la mañana hasta la noche, levantarse antes del amanecer, traer el agua, encender los fuegos, limpiar, cocinar y lavar. Además de todo eso, las 2 hermanas le hacían las mayores groserías que podían imaginarse. La imitaban burlonamente, le vaciaban los guisantes y las lentejas dentro de las cenizas para que tuviera que recogerlas una a una de nuevo, y así muchas otras cosas más. Al anochecer, después de todo el trabajo que la dejaba rendida de cansancio, no tenía cama a donde ir a dormir, por lo que se acostaba entre las cenizas junto al fuego. Su padre, casi siempre ausente de la casa por su trabajo, no percibía lo que pasaba, y como la joven siempre andaba sucia y tiznada por la ceniza, ellas le pusieron el sobrenombre de Cenicienta. Sucedió que un día, en uno de los viajes que el padre acostumbraba a hacer, le preguntó a las hijastras si querían que les trajera algo al regreso. «Bellos vestidos», dijo una. «Perlas y joyas», dijo la otra.
¿Y tú? ¿Qué deseas para ti?, le preguntó el padre a Cenicienta. Padre, corta para mí la primer rama que te golpee el sombrero cuando vengas de regreso. Así pues, él compró bellos vestidos, perlas y joyas para las dos hijastras, y cuando venía para su casa, pasando por un tupido bosque, una rama de avellano pegó en su sombrero y se lo botó. Entonces cortó la rama y la cargó con él. Al llegar a casa dio a las hijastras lo que le pidieron, y a Cenicienta la rama del avellano. Cenicienta se lo agradeció, fue a la tumba de su madre y plantó la rama allí, y lloró tanto que las lágrimas cayeron sobre la rama y la humedeció. Y la rama creció, llegando a ser un frondoso árbol. 3 veces al día Cenicienta iba y se sentaba bajo él, y lloraba y rezaba, y un pequeño pajarito blanco venía siempre al árbol, y si Cenicienta expresaba algún deseo, el pajarito le dejaba caer lo que ella había deseado. Sucedió, sin embargo, que el rey organizó un festival que duraría 3 días, y al cual invitaba a todas las bellas muchachas del país, para que su hijo pudiera escoger a una de ellas por esposa. Cuando las 2 hermanastras oyeron que ellas estarían en la lista, se sintieron muy complacidas, y llamaron a Cenicienta diciéndole: «Peínanos el cabello, cepilla nuestros zapatos y sujeta nuestras hebillas, porque vamos para el festival en el palacio del rey». Cenicienta obedecía, pero lloraba, porque también le gustaría poder ir con ellas al baile, y le rogaba a su madrastra que lo hiciera. Pero la madrastra, que no era buena ni cariñosa, como sí lo son la mayoría de las madrastras, le dijo: «¿Ir tú, Cenicienta? ¿Tú, que estás toda sucia y asquerosa, pretendes ir al festival? ¿Tú, que no tienes vestidos ni zapatos adecuados, y pretendes ir a bailar?». Sin embargo, tanto insistía Cenicienta en pedirlo, que al final dijo la madrastra: «He vaciado un plato de lentejas entre las cenizas para ti. Si en 2 horas las has recogido todas, podrás ir con nosotras». La joven Cenicienta corrió hacia la puerta trasera que da al jardín y llamó: «Hola, ustedes, mansas palomitas, ustedes, pequeñas tortolitas, y ustedes, pajaritos del cielo, vengan y me ayudan a recoger lentejas. Las buenas al tazón, las malas al montón». Entonces 2 palomas blancas entraron por la ventana de la cocina, y detrás las tortolitas, y por último todos los pajaritos que volaban cerca, y llegaron zumbando y en tropel, y se colocaron junto a las cenizas, y las palomas movían sus cabezas y comenzó el pic, 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 y todos los demás también estaban con el pic, 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 y recogieron todos los granos y los colocaron en el plato. Difícilmente había transcurrido 1 hora cuando ya habían terminado, y salieron de la cocina. Entonces Cenicienta llevó el plato donde la madrastra e iba contenta, pensando que ahora sí que la dejaría ir al festival. Pero la madrastra dijo: «Ah, no, Cenicienta, tú no tienes vestidos, y así no puedes bailar. Solo serías motivo de risas». Y como Cenicienta lloró por eso, la madrastra le dijo: «Si puedes sacar de las cenizas otros 2 platos de lentejas que tienen mezcladas y me las muestras en menos de 1 hora, podrías ir con nosotras». Y la madrastra pensó para sí: «Eso sí que no lo podrá hacer». En cuanto la madrastra mezcló los 2 platos de lentejas con la ceniza, la joven corrió de nuevo a la puerta que da al jardín y gritó: «¡Hola! Ustedes, mansas palomitas, ustedes, pequeñas tortolitas, y ustedes, pajaritos del cielo, vengan y me ayudan a recoger lentejas. Las buenas al tazón, las malas al montón». Entonces 2 palomas blancas entraron por la ventana de la cocina, y detrás las tortolitas, y por último todos los pajaritos que volaban cerca, y llegaron zumbando y en tropel, y se colocaron junto a las cenizas. Y las palomas movían sus cabezas y comenzó el pic, 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 y todos los demás también estaban con el pic, 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 y recogieron todos los granos y los colocaron en el plato, y antes de media hora habían terminado y volaron hacia afuera de nuevo. Entonces la joven llevó los platos a la madrastra, y toda contenta pensando que ahora sí iría al festival con ellas. Pero la madrastra dijo: «Nada de eso te ayudará. No irás con nosotras, ya que no tienes vestidos para bailar y nos avergonzaríamos de ti». Y volvió la espalda a Cenicienta y salió presurosa junto con sus 2 orgullosas hijas. Como ya no había nadie más en la casa, Cenicienta fue a la tumba de su madre bajo el árbol de avellanas y gritó: «Tirita y tiembla, arbolito, te lo pido a ti. Oro y plata, tírame a mí». Entonces un pájaro le tiró un vestido de oro y plata con bordados de fina seda, y ella se colocó el vestido y corrió al festival. Sus hermanastras y su madrastra no la reconocieron y creyeron que sería una princesa extranjera, ya que se veía tan bella con aquel vestido de oro y plata.
Ellas nunca la relacionaron con Cenicienta, y más bien la imaginaban sentada en la cocina de la casa, toda sucia, recogiendo lentejas de las cenizas. El príncipe fue a conocerla, la tomó de la mano y bailó con ella. Él no quiso bailar con ninguna otra joven, y nunca le soltó la mano, y si alguien venía a invitarla, él decía: «Esta es mi compañera». Ella bailó hasta el atardecer, y entonces quiso regresar a casa. Pero el hijo del rey le dijo: «Yo iré contigo y te acompañaré», pues quería saber a qué familia pertenecía la bella joven. Sin embargo, ella logró escabullirse de él y se metió en un palomar. El hijo del rey esperó a que llegara un leñador que había llamado y entonces le contó que la extraña joven había saltado hacia el palomar. El viejo hombre pensó: «¿Quién podrá ser?», y mandó a que le trajeran un hacha y un pico, y él tiró en pedazos el palomar, pero no encontraron a nadie dentro. Y cuando todos llegaron a la casa, Cenicienta yacía en sus sucios vestidos y una débil lámpara de aceite alumbraba la habitación, pues Cenicienta había saltado rápidamente por la parte trasera del palomar y corrió al arbolito de avellanas, y allí se quitó el vestido de oro y plata y lo colocó sobre la bóveda, y la paloma se lo llevó de allí. Luego ella se fue a la cocina y se colocó entre las cenizas con su usual gris vestimenta. Al día siguiente, cuando el festival comenzó de nuevo y su madrastra y hermanas se habían marchado, Cenicienta fue al avellano y dijo: «Tirita y tiembla, arbolito, te lo pido a ti. Oro y plata, tírame a mí». Entonces el pájaro le tiró ahora un vestido mucho más bonito que el del día anterior, y cuando Cenicienta apareció en el festival con ese vestido, todo el mundo quedó maravillado de su presentación. El hijo del rey había esperado hasta que ella llegara e inmediatamente tomó su mano y bailó únicamente con ella. Cuando alguien venía a invitarla, él decía: «Esta es mi compañera». Cuando llegó el atardecer, ella quiso retirarse, y el hijo del rey la siguió, pues quería ver en qué casa se introducía. Pero ella se escapó rápido de él y entró a un jardín detrás de una casa. Había allí un bello y alto árbol, del cual colgaban magníficas peras. Ella subió tan ágilmente las ramas como una ardilla, que el hijo del rey no pudo saber exactamente por dónde se fue. Y esperó a que llegara otra vez el leñador, y entonces le contó que creía que la extraña joven había subido al árbol de peras. El viejo hombre pensó: «¿Quién podrá ser?», y tomando el pico y el hacha derribó el árbol, pero no había nadie allí. Y en casa de Cenicienta, cuando todos llegaron a la cocina, Cenicienta estaba allí, entre las cenizas, como siempre, ya que ella había saltado por el lado opuesto del peral y entregado el bello vestido a la paloma en el avellano, y puesto sus grises ropas de nuevo. Al tercer día, cuando todos se habían marchado, Cenicienta fue otra vez más a la tumba de su madre y dijo al árbol: «Tirita y tiembla, arbolito, te lo pido a ti. Oro y plata, tírame a mí». Y ahora el pájaro le tiró otro vestido aún más esplendoroso y lujoso que jamás hubiera tenido, y las zapatillas eran de oro. Cuando llegó al festival con aquella vestimenta, todo el mundo quedó mudo de la impresión. El hijo del rey de nuevo solo bailó con ella, y si alguien llegaba a invitarla le decía: «Ella es mi compañera». Al llegar otra vez el atardecer, Cenicienta quiso retirarse, y el hijo del rey estaba ansioso de acompañarla, pero ella escapó tan rápido que no pudo seguirla. Sin embargo, el hijo del rey había pensado en una estrategia y había llenado las escaleras con resina, y cuando ella bajaba las gradas, la zapatilla izquierda se quedó pegada. El hijo del rey la recogió, y era pequeña y fina, toda de oro. Al día siguiente fue donde el rey y le dijo: «Ninguna joven, sino solamente aquella a quien le calce esta zapatilla de oro, podrá ser mi esposa». Al saberse la noticia, las dos hermanas se regocijaron, pues tenían un bonito pie. Cuando el hijo del rey en su recorrido llegó a la casa de Cenicienta, la mayor fue a su habitación con la zapatilla a tratar de colocársela, y su madre estaba con ella. Pero le fue imposible ajustar el dedo gordo del pie, y la zapatilla era demasiado pequeña para ella. Entonces su madre trajo un cuchillo y le dijo: «Córtate el dedo, que cuando seas la reina no necesitarás andar más a pie». La muchacha se cortó el dedo, y forzó el pie dentro de la zapatilla y, soportando el dolor, fue donde el hijo del rey. Entonces él la montó en su caballo como novia y salió con ella. Pero sin embargo tenían que pasar por la tumba, y allí, en el avellano, estaban las dos palomas que gritaban: «Voltea y vuelve a ver, hay sangre en el zapato, muy grande es el pie, y en casa está aún tu mujer». Entonces él bajó la mirada y vio cómo salía sangre del zapato. Volteó hacia atrás a su caballo y llevó a la falsa novia de regreso a su casa, y dijo que esa no era la verdadera, y que la otra hermana debería medirse la zapatilla. Entonces ella fue a su habitación y sus dedos calzaban bien en la zapatilla, pero su talón era demasiado largo,
y su madre de nuevo tomó el cuchillo y le dijo: «Córtate un poco ese talón, pues cuando seas reina no necesitarás andar más a pie». La hija se cortó un pedazo del talón, soportó el dolor y fue a la presencia del hijo del rey, y la montó en su caballo como su novia y se fue con ella. Pero cuando pasaban el avellano, las dos palomas sentadas en él gritaron: «Voltea y vuelve a ver, hay sangre en el zapato, muy grande es el pie, y en casa está aún tu mujer». Él miró hacia abajo al pie de ella y vio cómo salía sangre de la zapatilla y cómo le había manchado su media blanca. Entonces giró a su caballo y llevó a la falsa novia de nuevo a su casa. «Esta no es la correcta», dijo él. «¿No tienes otra hija?», preguntó al padre. «Bueno», dijo el hombre, «hay aún una pequeña y tímida hija en la cocina que mi anterior esposa me dejó, pero es imposible que ella pueda ser la novia». El hijo del rey dijo que fueran por ella, pero la mujer exclamó: «¡Oh, no! Ella está muy sucia y no puede presentarse así». Él insistió decididamente y tuvieron que llamar a Cenicienta. Ella primero se lavó sus manos y su cara y entonces se reverenció ante el hijo del rey, quien le dio la zapatilla de oro. Ella se sentó serenamente en una banca, sacó su pie del pesado zapato de madera y lo puso en la zapatilla que calzó como un guante. Y cuando ella se levantó, el hijo del rey la miró a la cara y reconoció a la bella joven que bailó con él y gritó entusiasmado: «Esta es la verdadera novia». Y además, Cenicienta sacó la otra zapatilla que guardaba en su delantal y se lo puso emocionadamente. La madrastra y las dos hijas quedaron aterrorizadas y se pusieron pálidas y rabiosas. Él, sin más que hacer, montó a Cenicienta en su corcel y salió con ella. Cuando pasaban por el avellano, las dos palomas cantaron: «Voltea y vuelve a ver, no hay sangre en el zapato, muy exacto es el pie y contigo viaja tu mujer». Y una vez que dijeron eso, las dos palomas volaron hacia ellos y se posaron en los hombros de Cenicienta, una a la derecha, otra a la izquierda, y allí siguieron todo el viaje. Cuando llegó el día de celebrar la boda del hijo del rey, las dos hermanastras llegaron y buscaron obtener el favor de Cenicienta y compartir su buena fortuna. Y cuando la pareja de novios iba hacia la iglesia, la mayor se colocó al lado derecho y la menor al lado izquierdo de Cenicienta, pero entonces las palomas empezaron a picotearlas y a ensuciarlas sin descanso. De ese modo castigaron a las hermanas por su maldad y falsedad, quedando ellas con las cicatrices por muchos días. Sin embargo, por tener gran corazón, Cenicienta las perdonó sinceramente y las ayudó a llevar una vida digna junto con su padre y su madrastra. Fin de Cenicienta. Los 7 cuervos. Había una vez un hombre que tenía 7 hijos y no tenía ninguna hija, aunque deseaba tener una. A los días su esposa le dio la noticia de la próxima llegada de un nuevo hijo, y sucedió que por fin fue una niña. La dicha fue inmensa, pero la niña era pequeña y enfermiza, y tuvieron que bautizarla privadamente por motivo de su debilidad. El padre envió a uno de sus muchachos con una jarra a que fuera deprisa al pozo para que trajera agua para el bautizo. Los otros 6 lo acompañaron, y como cada uno quería ser el primero en llenarla, discutiendo se les cayó la jarra en el pozo. Se quedaron paralizados y no sabían qué hacer, y ninguno quería volver a la casa. Como ellos no retornaban, el padre se impacientó y dijo: «De seguro se quedaron jugando y olvidaron su deber, esos irresponsables muchachos». Él se atemorizó tanto de que la niña muriera sin ser bautizada, que en su angustia gritó: «Desearía que todos esos muchachos se convirtieran en cuervos». No había terminado de pronunciar esas palabras cuando escuchó un escandaloso ruido de alas en el aire sobre su cabeza, miró hacia arriba y vio a 7 negros cuervos alejándose. Los padres no podían creer aquello, y muy tristes con la pérdida de sus 7 hijos, se consolaban con la existencia de su pequeña hija, que pronto se restableció y fue creciendo sana y bondadosa. Por un largo tiempo ella no supo que tenía hermanos, pues sus padres se cuidaban de no mencionarlo en su presencia. Pero un día, accidentalmente, escuchó a otra gente hablando de ella, que la muchacha era ciertamente encantadora, pero que en realidad era la culpable de la mala fortuna que habían tenido sus 7 hermanos. Entonces ella se sintió acongojada
y fue donde sus padres y preguntó si era cierto que ella tenía hermanos y que había sido de ellos. Los padres no pudieron ocultar más el secreto, pero que lo que les había sucedido a sus hermanos fue la voluntad del cielo, y que su nacimiento solamente fue una causa inocente de aquello. Pero la joven tomó todo eso a pecho diariamente y pensó que tenía que salvar a sus hermanos. Ella no tenía descanso ni paz hasta que secretamente se fue y salió hacia el ancho mundo para encontrar la pista de sus hermanos y liberarlos, le costara lo que fuera. No llevaba nada con ella, a excepción de un pequeño anillo de sus padres como amuleto, un bollo de pan contra el hambre, una pequeña botella de agua contra la sed y una pequeña silla como provisión contra el cansancio. Y ella avanzaba continuamente hacia adelante, lejos y más lejos, hacia el puro final del mundo, y llegó hasta donde el sol, pero era muy caliente y terrible, y devoraba a los niños pequeños. Rápidamente ella corrió, y fue hacia la luna, pero era muy helada, y también horrible y maliciosa, y cuando la vio a ella dijo, me huele a carne humana. Con eso ella escapó velozmente y llegó hasta las estrellas, que fueron amables y buenas con ella, y cada una de ellas estaba sentada en su propia sillita particular. Pero la estrella matutina se levantó, y le dio el hueso de una pata de pollo y dijo, si tú no tienes ese hueso, no podrás abrir la montaña de cristal, y es en esa montaña donde están tus hermanos. La joven tomó el hueso, lo envolvió cuidadosamente en una manta, y siguió adelante hasta llegar a la montaña de cristal. La puerta estaba cerrada, y pensó que debería sacar el hueso, pero cuando desenvolvió la manta estaba vacía, y se dio cuenta de que había perdido el regalo de la buena estrella. ¿Qué debería hacer ahora? Ella deseaba rescatar a sus hermanos, y no tenía la llave de la montaña de cristal. La buena hermana tomó un cuchillo, cortó uno de sus pequeños dedos, lo puso en la puerta, y exitosamente se abrió. En cuanto ella entró, un pequeño enano se le acercó, quien le dijo, mi muchachita, ¿qué andas buscando? Busco a mis hermanos, los 7 cuervos, replicó ella. El enano dijo, los señores cuervos no están en casa, pero si quieres esperar hasta que regresen, pasa adelante. Enseguida el pequeño enano trajo la comida de los cuervos en 7 platitos y 7 vasitos, y la pequeña hermana comió una pizca de cada plato y un pequeñito sorbo de cada vaso, pero en el último vaso dejó caer el anillo que ella había cargado consigo. De pronto ella oyó el aleteo de alas y un zumbido por el aire, y entonces el pequeño enano dijo, ahora los señores cuervos están llegando a casa. Y ellos llegaron, y querían comer y beber, y buscaron sus pequeños platos y vasos. Entonces se dijeron unos a otros, ¿quién habrá comido algo de mi plato? ¿Quién habrá bebido algo de mi vaso? Es la huella de una boca humana. Y cuando el 7º llegó al fondo de su vaso, el anillo rodó contra su boca. Entonces lo miró, y vio que era el anillo que pertenecía a su padre y madre, y dijo, Dios nos ha otorgado que nuestra hermana pueda estar aquí, y entonces quedaremos libres. Cuando la joven, que se había quedado observando detrás de la puerta, escuchó el deseo, avanzó hacia adelante, y en ese instante los cuervos retornaron a su forma humana de nuevo, y se abrazaron y besaron, y regresaron felizmente a su casa. Fin de los 7 cuervos.